Hola hermanos, buenas noches. La semana pasada estuvimos viendo nuevamente el Sermón del Monte y estuvimos pues estudiando Jesús y las limosna. El día de hoy vamos a seguir con este tema, pero Jesús y la oración. Vamos a ver los versículos del 5 al 8 del capítulo de Mateo 6. Entonces, antes de empezar, pues les pido por favor que inclinemos nuestro rostro y cerremos nuestros ojos para hacer una oración. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, en esta noche, Señor, una vez más estamos delante de ti, Padre, para darte gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos brindas de poder aprender más de tu palabra, de poder aprender más de ti, Señor. Te pedimos y te rogamos en tu bendito nombre, Señor, que a través del Espíritu Santo, Señor, tú nos abras el entendimiento, nos des la sabiduría necesaria, Señor, para poder pues saber más de ti, Señor. Gracias, Padre, te doy en esta noche, Señor, por la vida de todos y cada uno de mis hermanos. Gracias, Padre, te doy porque a través de la tecnología, Señor, tú nos das la oportunidad de poder dirigirnos. Y asimismo, Señor, en esta noche, Señor, te alabamos, te glorificamos, Señor, porque sabemos que tú eres un Dios vivo y verdadero, Señor, que se manifiesta en la vida de todos y cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque hasta el día de hoy, Señor, sabemos que todo lo que hemos aprendido a través de tu palabra, Señor, esperamos de que tengamos un corazón sincero delante de ti y que el día de hoy, Señor, con este estudio, Señor, de la oración, pues podamos seguir adelante, Señor, y más que nada, Señor, pues dándote la honra y la gloria a ti nada más. Todo eso te lo agradecemos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, como les decía, vamos a ver del versículo 5 al versículo 8 del, del Evangelio de Mateo 6. Entonces les voy a pedir por favor que abran sus Biblias en, en el capítulo 6 y voy a darle lectura a estos versículos. Dice Jesús y la oración. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por sus palabrerías serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe que de todas estas cosas tenéis necesidad antes que vosotros les pidáis. Bueno, la oración era considerada como una práctica digna de los justos y muy practicada entre los judíos, a tal punto que llegaran a crear diferentes tipos de oraciones para todo tipo de eventos. Como por ejemplo, ellos hacían oraciones antes y después de comer. Ellos hacían oraciones cuando se veía la luna nueva, cuando veían la lluvia, el salir y entrar de la ciudad, en fin, hay varios momentos en que ellos tenían a bien orar. Si bien es cierto que todos estos tipos de oraciones tenían un objetivo: crear en el judío la admiración y gratitud hacia Dios por sus infinitas
misericordias. Llegaron a convertirse en vanas repeticiones y en un puro de legalismo, lo cual eso es lo que condenaba el Señor Jesucristo. La oración entre el pueblo judío era tan importante que ellos tenían tres horas al día para orar, sin importar dónde estuvieran. Las horas de oración eran la hora tercera, que era a las 9 de la mañana, la hora sexta, que también se podía llevar a cabo a las 12 del día, y la novena hora, que era a las 3 de la tarde. Y en eso podemos ver también lo que dice el salmista respecto a esto. Vamos a buscar en nuestras Biblias el Salmo número 55. Salmo número 55, versículos 17. Y dice: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. También encontramos que Daniel tenía también esa costumbre de orar 3 veces al día. Busquemos en nuestras Biblias también en el libro de Daniel. Daniel capítulo 6, versículo 10. Dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solían hacer antes. Al parecer, también los discípulos del Señor Jesucristo continuaron esa misma costumbre después de Pentecostés. En Hechos, el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 3, versículo 1, dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. Y podemos ver también que los musulmanes tienen esa misma costumbre. La intención de esta práctica era crear la buena costumbre de buscar a Dios. Mas sin embargo, llegó a convertirse en algo monótono, que se repetía en varias ocasiones. Se practicaban no de un corazón sincero, sino como, podríamos decir, como robots que estaban programados para tales circunstancias o para tales cosas. También se desarrolló la creencia que la oración podía ser eficaz solo si se realizaba en ciertos lugares específicos, como en el templo o en las sinagogas. Esto causó el problema de pensar de que Dios estaba pues en ciertos lugares nada más. Y finalmente los judíos tenían la costumbre de alargar sus oraciones, creyendo que por ser largas y elocuentes tenían que ser escuchadas por Dios. Pero el Señor Jesucristo, aquí en estos versículos, en el versículo 5, nos da a entender la manera incorrecta de orar. Dice Mateo 6:5:
Dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Una vez más, nuestro Señor Jesucristo hace referencia a la manera incorrecta de hacer las cosas que supuestamente deberían ser correctas para todos. La oración siempre ha sido la clave en la vida piadosa. Pero sin embargo, los líderes religiosos de esos tiempos de Jesús lo hacían solo para impresionar a la gente, para impresionar a los demás. También podemos decir que entre los gentiles existía la costumbre de hacer largas oraciones con voz alta, donde solían referirse a sus dioses con toda clase de títulos y halagos. ¿Con qué? Con el fin de llamar la atención. De igual forma, los fariseos y escribas también solían hacer elocuentes oraciones en voz alta, con el fin de que los demás los escucharan y los alabaran por su gran argumentación, por su gran misericordia. Y nuestro Señor Jesucristo lo dice de la siguiente forma: porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. En la parábola del fariseo y el publicano, Jesús ofrece un buen ejemplo de cómo eran las oraciones de ellos. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 18. Lucas 18, versículos 11 y 12. Dice, el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Y estos métodos de oraciones públicas caían en la vanagloria. Ellos mismos se vanagloriaban. Los fariseos solían ponerse también en pie en las sinagogas y en las esquinas. ¿Para qué? Para que oraran en voz alta y fueran escuchados y admirados por sus significativas palabras y sus significativas de gran piedad. Pero el Señor Jesucristo dice, ya tienen su recompensa. Por eso es que ahora en los versículos del 6 a 8, el Señor Jesucristo nos dice la manera correcta de orar. Volvamos al Evangelio de Mateo 6, y vamos a leer los versículos del 6 al 8. Mateo 6, versículos del 6 al 8. Dice la palabra de nuestro Señor: mas tú, cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uses vanas repeticiones como los gentiles,
que piensa que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Contrariamente a las prácticas de los fariseos de realizar oraciones públicas, Jesús exhorta a sus discípulos a orar a Dios en secreto. En estos versículos, Jesús no está condenando en sí realizar esas oraciones públicas, sino más bien es la intención por la cual se hacía. Y lo hacían, como ya lo hemos mencionado, porque se querían ser vistos por los hombres. Y la verdadera oración tiene que nacer de un corazón necesitado de buscar, de tener un momento de comunión y comunicación con Dios. Y también nuestro Señor Jesucristo les advierte: y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. En la Biblia encontramos ejemplos de cómo los gentiles solían hacer largas y vanas repeticiones, muy monótonas, muy repetitivas, con el fin de ganar la atención de sus dioses. Por ejemplo, y esto también debería de ser algo muy significativo para nosotros. Cuando Elías desafió a los profetas de Baal en el monte Carmelo, ellos hicieron unas largas repeticiones invocando a sus dioses, desde la mañana hasta el mediodía. Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 18. Versículo 26. Y dice así: y ellos tomaron al buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. También en el libro de Hechos leemos cómo la gente, la muchedumbre, exaltaba el nombre de su Dios. Por casi 2 horas, cuando su culto se vio amenazado por la predicación del Evangelio en Éfeso. Busquemos en nuestras Biblias, en el libro de Hechos, el Hecho de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 34. Dice: pero cuando conocieron que era judío, todos a una voz gritaron, casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Aquí, sin embargo, Jesús aclara que Dios no se impresiona por esas elocuentes palabrerías, ya que esta
es la actitud de los hipócritas. Lo que se espera es en la oración es que uno debe ser de un corazón humillado, que busque sinceramente su presencia y reconozca que solo en Él se encuentra nuestro refugio. En estos tiempos, mucha gente también ha cuestionado el significado de las palabras, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros les pidáis. Bueno, pues esto significa que no debemos pedir porque Él ya sabe lo que necesitamos. ¿Nos estamos refiriendo al Señor? Esto significa que no debemos pedir porque Él ya sabe lo que necesitamos. La oración no pretende cambiar la voluntad de Dios, sino más bien conformarnos a la voluntad de Dios. Más que cambiar las cosas, la oración pretende cambiar al hombre para que nosotros nos amoldemos de una mejor manera a la voluntad divina de Dios. Por lo tanto, debemos orar a un Dios que ya sabe todo, y que nuestra oración debe ser un fuerte aliciente para orar frecuentemente y con más confianza. Esperamos, hermanos, que este estudio, esta porción de la Biblia nos haga recapacitar qué es lo correcto y qué es lo incorrecto que Dios quiere que hagamos. Doy gracias a Dios por la vida de todos y cada uno de ustedes, hermanos, por estar con nosotros, y esperamos que todo lo que hemos visto el día de hoy sea de gran bendición para nuestras vidas. Y también, hermanos, pues los queremos invitar para que, pues si el Señor nos permite estar la próxima semana con ustedes, vamos a seguir viendo el Sermón del Monte, pero ahora vamos a ver lo que es la oración, pero también es del versículo 9, que es el Padre Nuestro, hasta el versículo 15. Gracias, hermanos, por estar con nosotros, y bueno, pues vamos a orar para finalizar. Una vez más, Señor, estamos delante de tu presencia, Señor, para darte gracias por esta oportunidad que tú nos brindas de poder saber más de ti, Señor, de saber, Padre, lo que tú quieres que hagamos en nuestras vidas. Padre, gracias porque esta enseñanza, Señor, queremos llevarla a nuestra mente y nuestro corazón, poderla poner en práctica, pero también te damos gracias, Señor, porque día con día queremos ser obedientes a ti, queremos ser humildes delante de ti. Padre, si hemos sido de alguna manera soberbios, Señor, pues te pedimos porque nos quites esa soberbia y hagas de nosotros que nuestro corazón sea sencillo, Señor, que la humildad prevalezca en todo momento con nosotros y que podamos actuar como tú lo hacías, Señor, humildemente. Te damos la honra y la gloria, Señor, por este día, y gracias, Padre, porque hasta el día de hoy tú estás con nosotros.
En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos las gracias. Amén. Amén, hermanos. Pues les comentaba, esperamos que el próximo domingo, el próximo miércoles, si Dios lo permite, pues nos podamos estar comunicando nuevamente con ustedes y estudiando la palabra de Dios. Que pasen una buena noche y Dios los bendiga. Hasta luego.